Una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso Él los entregó en mano de los filisteos durante 40 años. Cierto hombre de Zora llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. La mujer fue a donde estaba su esposo y le dijo: un hombre de Dios vino a donde yo estaba. Por su aspecto imponente parecía un ángel de Dios. Ni yo le pregunté de dónde venía, ni él me dijo cómo se llamaba, pero me dijo: concebirás y darás a luz un hijo. Ahora bien, cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni de comer nada impuro, porque el niño será nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer hasta el día de su muerte. Entonces Manoa oró al Señor. Oh Señor, dijo, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste para que nos enseñe cómo criar al niño que va a nacer. Dios escuchó a Manoa. Y el ángel de Dios volvió a aparecerse a la mujer mientras ésta se hallaba en el campo. Pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. La mujer corrió de inmediato a avisarle a su esposo: está aquí el hombre que se me apareció el otro día. Manoa se levantó y siguió a su esposa. Cuando llegó a donde estaba el hombre, le dijo: ¿eres tú el que habló con mi esposa? Sí, soy yo, respondió él. Así que Manoa le preguntó: cuando se cumplan tus palabras, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Cómo deberá portarse? El ángel del Señor contestó: tu esposa debe cumplir todo lo que le he dicho. Ella no debe probar nada que proceda de la vid, ni beber ningún vino, ni ninguna otra bebida fuerte. Tampoco debe comer nada impuro. En definitiva, debe cumplir con todo lo que le he ordenado. Manoa le dijo al ángel del Señor: nos gustaría que te quedaras hasta que te preparáramos un cabrito. Pero el ángel del Señor respondió: aunque me detengan, no probaré nada de tu comida, pero si preparas un holocausto, ofréceselo al Señor. Decimos nosotros que estamos en la presencia de Dios. Y tantas veces lo hemos dicho, que ya se ha convertido en algo normal y corriente, y además que creemos, y así es de alguna manera. Pero aquí tenemos la historia de Manoa y su bebé, y su esposa, que era estéril y que queda embarazada. Son unas instrucciones que el Señor le da, porque ese niño estará dedicado solo y exclusivamente al Señor. Será un nazareo, como Juan el Bautista, una persona dedicada enteramente y por el Señor. Algo
algo maravilloso ya desde el principio, no se podían cortar los cabellos. Y el texto que nos ocupa, que vamos a coger como texto clave en esta tarde, es el versículo 21 del que ya leíamos en este capítulo 21. Manoa, dice este versículo 21, Manoa supo entonces que era el ángel del Señor, o el ángel de Yahvé, el ángel de Jehová, en unas traducciones, en otra, el ángel de Yahvé, el ángel de Dios, traduciríamos nosotros, pues no se les volvió a aparecer ni a él ni a su mujer. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios, hemos visto a Dios. El ángel de Jehová es, en la impresión que recibe Manoa, Dios. Hemos visto a Dios. La palabra dice que a Dios nadie vio jamás. Nadie, ningún hombre de carne y hueso, en esta vida que tenemos, puede decir: yo he visto a Dios. Puede decir que ha visto a Dios reflejado en su vida, en sus corazones, en todo lo que Dios ha hecho por esa persona o estas personas, o cada uno de nosotros. Podemos nosotros decir que hemos visto a Dios en nuestras vidas, hemos visto cómo el Señor va obrando y obrando, y a veces en situaciones muy difíciles en las cuales no tenemos ningún futuro. Aún así, vemos siempre un horizonte. Por lo tanto, en la lejanía se ve cómo algo va saliendo, cómo el sol rompe esos nublos del horizonte y sale majestuoso. Así se presenta Dios. Permitirme la poesía, es una poesía, pero así, en el creyente, Dios no te ha dejado, Dios no nos ha dejado, ni como personas creyentes, ni tampoco como iglesia. Dios tiene un proyecto en tu vida, en mi vida y en la vida de esta iglesia. Y vemos a Dios de esa manera. Pero no dice Manoa tal cosa. Manoa dice que ha visto a Dios. Y yo creo que vio a Dios. Porque el ángel de Yahvé, en diferentes pasajes de la Escritura del Antiguo Tiempo, vemos cómo se presenta una y otra vez a sus profetas o a personas, hombres y mujeres, muy pocas veces en este sentido. Y otras veces que quizá no esté reflejado en la Escritura, porque si todo dice el Señor, si todo lo que ocurrió, no habría libros, ¿verdad?, para contar. Por lo tanto, aquí Manoa, cuando ve al ángel del Señor, con sus ojos está viendo ¿a quién ve? Está viendo a Cristo, a la segunda persona de la Trinidad. Por eso él dice: he visto a Dios. Y diréis: hermano, es que aún no ha nacido. Cristo vivía desde la eternidad con el Padre, con el Espíritu Santo. Por lo tanto, él se le apareció a Manoa porque así quiso, para llenar de fuerza, de contentamiento a aquel hombre sin rumbo. Por eso, al principio le dijo a su mujer: ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Nadie vio a Dios jamás, pero en la figura corpórea del ángel era Jesucristo, nuestro Señor. Pero el mensaje de esta tarde va en otro sentido.
no va a nadie en particular. Yo me he hecho propio este mensaje. ¿Por qué? Porque tenemos todos los creyentes muchas deficiencias, todos, hablo en general, no los creyentes de esta iglesia, que también, sino la de cualquier iglesia. Hoy en día en Europa está decaída la iglesia. Una iglesia que fue potente, que cambió la cultura de Europa, que es el origen de esa cultura actual, y ahora no es nada. Por lo tanto, así también el pueblo de Israel también ocurrió. Lo leemos y lo hemos leído, cómo hay altibajos en las relaciones de Israel y Judá con respecto a su Dios. Por eso deberíamos entender cuando digo que esta actitud de Manoah también es nuestra actitud. Y afuera de ser sinceros, hay un abismo entre Manoah y nosotros. ¿Por qué? Porque él vio al ángel de Yahvé, como dijo él, vio a Dios en cierto sentido. Aquí encontramos una respuesta ante la manifestación de Dios, pero también a nuestra actitud para con respecto a nuestra religiosidad, a nuestra fe y a tantas y tantas cosas en las cuales cada uno de nosotros somos diferentes. Y si decimos que como personas somos diferentes, no podemos ser diferentes espiritualmente hablando, porque todos nosotros somos uno en Cristo. Todos nosotros formamos iglesia en Cristo. Somos un cuerpo. Por lo tanto, eso no vale. Personalmente, hay un mundo entre Rafael y yo, o Miguel con Rafael, o con José Antonio, o con cualquiera de nosotros. Somos personas, tenemos una identidad, ni más buena ni más mala, una identidad que nos hace ser lo que somos lo que somos, no solamente por la cara, también conocemos a las personas pues por muchas cosas más. Un ciego puede ver, puede entender, puede ver en el sentido espiritual o anímico del término, puede ver cómo es una persona, por la forma de hablar, que es lo mínimo, ¿verdad? Por lo tanto, nada tienen que ver estas, en muchas ocasiones, en nuestras experiencias, en nuestra vida, con las supuestas experiencias de las manifestaciones de muchos. Lo de este varón de Dios es realmente algo único, entre otros que también los hay. Pero nosotros en nuestras experiencias espirituales, en nuestras manifestaciones sobre esa experiencia, tenemos que andar con mucho cuidado. Hoy día esto no es así. No es así. Parece que aquel que no es capaz de expresar o no quiere expresar lo que hay en su corazón, y es triste porque muchas veces son problemas y son tragedias fuertes. La respuesta de Manoah es parecida a la de otros personajes bíblicos también en el Antiguo Testamento. No es un hecho aislado, sino que son unos hechos encadenados a veces. Después de toda una... Vamos a rememorar. Después de toda una noche peleando con Dios con Jacob, fijaos bien, era el ángel de Jehová. Pero ahí dice, peleando Dios con Jacob. Dice aquí el texto de Génesis 32:30, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Vio a Jesús, mejor dicho, a Cristo, a la segunda persona de la Trinidad.
vi a Dios cara a cara. En el caso de Manoah igual. Y fue librada mi alma. Lo mismo también le ocurrió a Gedeón. No es un caso de estas dos personas, que había sido visitado por Yahvé, por Dios. Ah, Señor Yahvé. ¿A quién le llaman Yahvé? O Jehová. Ah, Señor Yahvé. He visto al ángel de Yahvé cara a cara. Al ángel de Yahvé. De Dios. Al ángel de Dios. He visto al ángel de Dios cara a cara. Así dice Gedeón. Y también lo encontramos, por no ser más prolijo en este asunto, lo mismo le ocurrió a Juan. En el Apocalipsis lo relata, cuando contempló al Señor, cayó muerto a sus pies. Es decir, tenemos noticias sobre este hecho. No se dio más después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Algunos podrían ver en lo dicho algunas contradicciones. Pero ¿cómo no contradecirnos en nuestra mente si las cosas de Dios no son comprensibles? Si lo que hay aquí en su palabra no podemos entenderlo, solamente en el contexto podemos decir lo que decimos. Algunos pueden decir o podrían decir que hay muchas o algunas contradicciones en lo que la palabra dice, en lo que la palabra declara, porque como dijimos antes citando este texto, a Dios nadie le vio jamás. ¿Cómo es posible? Gedeón o Manoah u otros que digan que habían visto a Dios. Ese es el milagro de Dios. Esa es la referencia sagrada de Dios acerca de su Hijo, del ángel de Dios. A Dios nadie lo vio jamás. ¿Qué es lo que encontramos aquí con todas las referencias bíblicas que hemos usado? Insisto porque es importante. ¿Tú ves alguna contradicción? Humanamente hablando, podríamos ver contradicciones, pero este libro no es un libro de historia. Esta es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, por eso es difícil leerla como un libro. Hay hermanos, yo entre ellos, estoy leyendo toda la Biblia, capítulo por capítulo, a veces pues se me olvida, como a todos, pero ese es el proyecto, ¿verdad? Y sin embargo, no debemos ser como el mundo, pararnos a ver qué contradicciones encontramos, porque no las hay. Hay mucha teología al caso y hay respuestas. Por lo tanto, no hay contradicciones. Hay contradicciones en el hombre natural. Tenemos el caso de, no recuerdo ahora su nombre, uno de los enciclopedistas franceses, que creo que fue Renan o algo, sí, Renan creo, si no me equivoco, que toda su vida y toda su filosofía, todo lo que escribió, la mayor parte fue para demostrar que Jesucristo no pudo ser Dios, ni era Dios. Y al tiempo de morir, dijo, si no fue Dios, merecía serlo. Fueron las últimas palabras antes de morir que dejó escritas. Si no fue Dios, merecía serlo. Conoció tan en profundidad a Jesús que tuvo que declarar esa gran verdad. Por eso, evidentemente, el ángel, cuando se habla del ángel de Yahvé, repito, porque es importante que se quede esto clavado en nuestra mente, en nuestro corazón, se está refiriendo a la segunda persona de la Trinidad, no como hombre,
Porque cuando nace Jesús en Belén ha habido un cambio en la Trinidad. Ahora está Jesucristo, Dios y hombre, en una sola persona, en la presencia de la deidad, en la misma deidad. Ha habido un cambio cualitativo. Por eso nosotros llamamos a Jesús el segundo Adán. Ha habido una nueva creación. Ha habido una nueva creación. Es, por explicarlo de alguna manera, no hay palabras, es hombre de Dios verdadero, es hombre de hombre verdadero y de Dios verdadero. Podría ser la expresión que algún teólogo usó en su día. La pregunta que podemos hacernos, hermanos, en este día como creyentes, ¿cuándo fue la última vez que tuviste o tuve un encuentro con Dios? Me dirás, sí, siempre que oro, siempre que voy a la iglesia. Sí, no, yo me refiero de una experiencia particular con Dios, de un encuentro con Dios. Tú y yo y todos los que estamos aquí no estamos olvidados de Dios. Él está presente en nuestras vidas a través de la obra del Espíritu Santo. Él está ahí en nuestro espíritu, consolándonos, ayudándonos a proseguir adelante. Pero, ¿cuándo fue la última vez? ¿O cuándo fue ese último encuentro que tuviste con Dios? Hay personajes bíblicos que tuvieron encuentros con Dios que fueron dramáticos. Y vemos también en la lectura de esos personajes como el terror ante la presencia de Dios se apoderó de ellos. Nosotros no tenemos en absoluto acceso a ese encuentro con Dios. Cuando hablo de encuentro con Dios se trata que en tus problemas, en tus enfermedades, en todo cuanto hay en tu vida y en la vida de los tuyos, tengas tú un encuentro con Dios. No espere que Dios venga a ti, que haya respuestas en tu vida, sino que tú debes ir al Señor en oración, principalmente en oración. Es importante, porque si no vamos, si nos desconsolamos, si nos desesperamos, es que tenemos poca confianza en Dios. Es que nuestra vida espiritual está pasando un mal momento por ser suave. Por lo tanto, es necesario que nosotros, en esos momentos duros, nosotros volvamos el rostro a Dios, tengamos un encuentro con Dios. Y sabiendo que eso ha sido un encuentro con Dios, ¿por qué? Porque el Señor ha cambiado a nuestras vidas, porque el Señor ha dado respuesta a nuestras oraciones. Yo muchas veces como padre tengo miedo de mis hijos, pero en ocasiones digo gracias Señor, porque tú me los guardas. ¿Por qué? Porque eso es lo más cercano después de Dios. Porque es el amor más desprendido que un ser humano puede tener, amar a sus propios hijos, sabiendo que llegará un momento en el que ellos se irán y se olvidarán. Quizás no para siempre, pero de vez en cuando nos necesite tener. Así somos nosotros para con Dios. Él nos ha mimado, Él nos ha puesto a estar este día aquí, nos ha dado unos hijos hermosos, algunos con problemas, otros sin problemas, pero Él nos ha ayudado hasta aquí. Debemos tener un encuentro con Dios. Algunos pretenden haber tenido un encuentro con Dios y vuelven a sus quehaceres sin más, pues haciendo sus cosas
no haciendo lo que debe, olvidándose de la oración, de venir a la iglesia, de orar por los hermanos. Muchas veces, todos nosotros como individuos y como iglesia, pedimos a Dios que se manifieste en nuestras vidas. Pedimos al Señor que se manifieste en el Espíritu Santo. Hay encuentros donde la alabanza se combina con músicas y canciones y se proclama que allí se siente la presencia de Dios. Puede ser, pero así no se presenta Dios. Nosotros somos unidad, una unidad para Dios. Por mucho que nos avivemos de esa manera, digamos, humana, que también puede ser divina, depende, estoy generalizando, pero no podemos pensar que a través de la alabanza, si no hay una alabanza real y verdadera del corazón, combinada con las músicas y canciones o himnos, allí está la presencia de Dios. Puede estar, sí, puede estar. Pero no podemos asegurar, como hacen algunos, que están presente el Señor ahí. Por esa causa. Porque tenemos un encuentro avivado, alegre. No es, teológicamente hablando, correcto. Con respeto a lo que piensa diferente. Pero ¿qué hay del sentimiento también? ¿Qué hay del sentimiento expresado por todos los ejemplos que estamos exponiendo, especialmente los ejemplos bíblicos? Hay algo que hemos olvidado, que es el temor de Dios, va muy entrelazado con lo que estamos diciendo, el temor de Dios. ¡Ay de aquel que cae en manos del Dios vivo! Nosotros, no hay nada en nosotros como creyentes estoy hablando, en general, no en esta iglesia, en general. No hay nada en lo que nosotros podamos tener excusa. No. Todo lo que hagamos contra el hermano, la hermana, el compañero de trabajo o cualquier otra persona, lo estamos haciendo contra nosotros mismos. Palabra de Dios. Y de ahí hacemos estas cosas. ¿Sabéis por qué lo hacemos? Porque no hay temor de Dios. Ay de aquel que cae en manos del Dios vivo. Eso también va para el creyente, para el Hijo de Dios. Porque el Señor nos disciplina, dicho de otra manera más suave. Y a veces nos disciplina con cosas que son duras de llevar. Hay que procurar, hermano y hermana, tener cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos. Porque ese hermano es un hijo de Dios, que posiblemente necesita de ti, y tú o yo le estamos destrozando. Es un hijo de Dios. Mía, dice el Señor, es la venganza. Mía es la venganza. Por eso en otro lugar dice que que tenemos que pagar mal por bien, porque de Él es la venganza. No tenemos enemigos. El Hijo de Dios no puede tener enemigos. Es una contradicción muy grande. Sí, es cierto que haré el Señor con mi hermano. Quémale la cabeza. Así dice la Escritura. ¿Pero qué voy a hacer con mi hermano, Señor? Quémale la cabeza. ¿Qué está diciendo? Págale bien por mal. Paga tu bien a él por el mal que te está haciendo y lo destrozará. Le quemarás todas sus cosas malignas que tiene y le servirá de guía, camino para enmendarse. El temor de Dios. No hablo de miedo. Dios no hay que
tener miedo de Dios, pero sí temor. Temor de nuestros actos, temor de lo que hacemos, temor de nuestras ausencias y de lo que hablamos y de lo que dejamos de hablar. ¿Qué nos hace diferente a nosotros como creyentes para que la presencia de Dios sea tan extraordinaria y nos produzca placer? Eso dice mucha gente. Me he sentido lleno de la presencia de Dios y ha sentido placer. Es bueno y puede ser genuino. No niego eso. Pero digo que puede haber también mucha carnalidad en estas expresiones. Puede haber mucha carnalidad que nada tengan que ver con el Espíritu. Las manifestaciones sobrenaturales que encontramos en las Escrituras es de una naturaleza diferente a la que nosotros podemos pretender con nuestra relación con la relación nuestra con Dios. Si leemos la Biblia, las Sagradas Escrituras sobre estos temas, casi sin excepción, las personas que tuvieron esas experiencias de las que hablábamos no estaban buscando una visitación de Dios. Ni Manoah, ni Gedeón, y ninguno de los demás. No estaban buscando. Es más, no querían ni tan siquiera, en el caso de algunos profetas, de ir a Nínive, no querían. Se tiró abajo, porque no querían. Muchos de ellos, ante la presencia de Dios, se negaron a llevar a cabo su ministerio. No estaban buscando esos personajes la visitación de Dios. Es importante que nosotros estemos día tras día esperando esa visitación, no a través de una aparición, pero sí en nuestras vidas, en nuestros espíritus, y sentir que algo ha cambiado, que algo maravilloso ha cambiado en nosotros. Hay muchos que buscan esa presencia. Muchos de nosotros necesitamos esa presencia. Es importante que nosotros tengamos esa experiencia. Y como he dicho antes, solo hay un camino. Y es hacer lo que Dios nos manda. Y es no mirarnos a nosotros mismos, sino mirar al hermano en todos sus problemas y en todas sus cosas, y veréis que debemos estar agradecidos a Dios por lo bien que te trata. Digo bien. Por las maravillas que llega a hacer, que pasan sin darte cuenta, pero están ahí. De los peligros que te ha evitado a ti y a los tuyos, y de lo que tiene preparado para ti. ¿Por qué digo esto? Porque tú, como dice un predicador muy famoso, tú vales mucho para Dios. Pero hay algo más. Dios tiene un proyecto para ti. Tú valdrás, yo valdré quizá mucho para Dios, pero Dios tiene un proyecto de futuro para cada uno de nosotros, para nuestras vidas espiritual y humana. Dios tiene un proyecto de salvación, un proyecto de eternidad, un proyecto en el cual debemos nosotros, para tener esa presencia de Dios en nuestra vida, dar esa buena noticia. Que conozcan que hay una buena noticia a los que más queremos. Que nos preocupemos y que vean en nosotros el reflejo mismo del amor de Dios en nuestras vidas. Quiera el Señor ayudarnos en esta tarea. Quiera el Señor que eso poco a poco
poco a poco. Es esa santificación que va obrando en el creyente. En unos más radical y en otros ante la misma puerta de la muerte. Como por fuego, ¿verdad? Pero cuántas bendiciones no se habrán perdido estas personas si han sido salvos por la gracia de Dios, pero como por fuego. Cuántas bendiciones no perdidas. ¿A precio de qué? De nada. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos en este sentido. Amén.